Narración en español latinoamericano. Con los papeles del divorcio en la mano, tomé la decisión silenciosa que destruiría la vida de mi exmarido. 7 días después, mi ex-suegra llevó a su hijo y a su nueva esposa de 28 años a comprar una mansión de lujo. Cuando el agente inmobiliario intentó pasar la tarjeta negra para un pago inicial de $200,000, toda la sala se quedó helada. La tarjeta fue rechazada, y la devastación absoluta que inundó sus rostros arrogantes fue, sin duda, 1 millón de veces mejor que cualquier acuerdo de pensión alimenticia. Pero para entender cómo llegamos a este glorioso desastre, tenemos que retroceder al día en que firmé mi libertad. Este no es solo un relato de venganza, sino una historia de cómo recuperar el poder y la dignidad cuando te han subestimado y traicionado. Prepárense para una lección sobre cómo la generosidad mal entendida puede convertirse en tu mayor arma. Mi nombre es Chloe, tengo 35 años y soy la fundadora e inversora principal de una firma de desarrollo y escenificación de bienes raíces de lujo en Atlanta. Mi empresa, Ascendant Properties, ha transformado el horizonte de la ciudad, convirtiendo propiedades olvidadas en joyas arquitectónicas. Pero si le preguntabas a las dos personas sentadas frente a mí, en esa enorme mesa de conferencias de Caoba, yo solo era una adicta al trabajo, amargada y emocionalmente inaccesible, que finalmente estaba recibiendo su merecido. El aire acondicionado en la oficina de mi abogado funcionaba a toda potencia, pero el frío en la habitación no tenía nada que ver con la temperatura. Frente a mí estaba Jamal, el hombre al que había llamado esposo durante la última década. Prácticamente vibraba con una energía engreída y arrogante, como un pavo real exhibiendo sus plumas, sin darse cuenta de que esas plumas no eran suyas. La ironía de la situación era tan palpable que casi podía saborearla. Él creía que estaba a punto de ganar, pero lo que no sabía es que yo ya había ganado hace mucho tiempo. Simplemente estaba esperando el momento perfecto para cobrar mi premio. Jamal vestía un traje de sastre color carbón que yo había pagado, confeccionado a medida por un sastre italiano que mi asistente personal había encontrado. Consultaba la hora en un reloj de oro macizo, un Patek Philippe que yo le había comprado por su 30º cumpleaños, y se ajustaba una corbata de seda de Hermès que mi asistente personal había elegido para él, sabiendo que él nunca se molestaría en aprender a combinar colores. Él era solo un gerente de marketing de nivel medio, con un salario que apenas cubría el alquiler de su deportivo importado, un Porsche 911, que también estaba a mi nombre, pero se comportaba como el director ejecutivo de una compañía Fortune 500. Se recostó en su lujoso sillón de cuero, bromeando con su abogado, un hombre de aspecto cansado que parecía haber visto demasiados divorcios como este. No puedo esperar a quitarme de en medio estas firmas, dijo Jamal con voz retumbante, lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. Tasa ya está mirando telas para la nueva casa, un hogar de verdad, no un museo estéril. Me lanzó una mirada directa, esperando que yo explotara o llorara, que le diera la satisfacción de verme derrumbarme. Quería alimentar la narrativa que había construido para su nueva prometida, la de la exesposa celosa y envejecida, la mujer fría y calculadora que no sabía amar. No le di nada, solo una mirada serena, casi aburrida, que lo desarmó más que cualquier grito. Justo detrás de él estaba su madre, Beatriz, una mujer que creía poseer el pedigrí de la realeza, a pesar de haber vivido en un apartamento diminuto en los suburbios, hasta que yo le compré un espacioso condominio en el centro de la ciudad, con vistas al parque. Apretó contra su pecho un bolso de diseñador, un Birkin de cocodrilo, cuyo recibo de $25,000 había llegado a mi correo electrónico hacía 3 semanas, un regalo de agradecimiento de Jamal, pagado con mi tarjeta. Narración en español latinoamericano. Ya es hora de que mi hijo tenga paz, susurró Beatriz, asegurándose de que yo la escuchara, con una voz que pretendía ser dulce, pero que goteaba veneno. Un hombre como Jamal necesita una mujer que entienda cómo atender a un rey. Tasa sí que respeta el apellido Blackwell. Me detuve un segundo. Una pequeña sonrisa casi imperceptible se formó en mis labios. El apellido Blackwell tenía cero valor hasta que yo le adjunté mi puntaje de crédito y mi fortuna. Cuando me casé con Jamal, su crédito era tan malo que ni siquiera podía conseguir un teléfono sin un aval.
Pagué sus deudas, desde préstamos estudiantiles hasta multas de tráfico impagas, y absorbí silenciosamente cada carga financiera para que él pudiera jugar a ser el proveedor, el hombre de éxito que siempre quiso aparentar. Ese fue mi error. Darle a un hombre pequeño un poder que no se ha ganado no lo hace agradecido, lo hace sentirse con derecho a todo, creyendo que lo merece por derecho propio. Beatriz continuó burlándose, su voz ahora un poco más fuerte, disfrutando de lo que creía que era su momento de triunfo. Fría como el hielo. Tasa estaba llorando de alegría cuando la llevaste a comprar anillos la semana pasada. Levanté la vista, mi mirada encontrándose con la suya. Ella pensaba que esa era su victoria definitiva, la prueba irrefutable de que Shamal había encontrado a alguien mejor, más cálida, más femenina que yo. Lo que no sabía era que el joyero me había llamado directamente cuando Shamal intentó autorizar un cargo de $9,000 por ese diamante. Mi empresa tenía una cuenta con ellos, y cualquier cargo significativo se me notificaba. Yo aprobé la transacción, no por generosidad, sino por estrategia. Quería que este divorcio terminara sin que él me peleara por la pensión alimenticia, sin arrastrarme por los tribunales por cada centavo. Un anillo de compromiso era un pequeño precio a pagar por mi libertad y por el silencio de Jamal. Firmé la última página, la tinta secándose rápidamente, y me levanté. Felicidades, Jamal, dije con voz suave, casi un susurro, pero lo suficientemente claro para que ambos lo escucharan. Eres libre. Les deseo a ti y a Tasa toda la suerte del mundo. La van a necesitar. Jamal se rió, una risa hueca y arrogante. No necesito suerte, Chloe. Estamos entrando en un nuevo tramo impositivo. Beatriz añadió, con un brillo malicioso en los ojos. Shamal nos va a llevar a ver villas de lujo este fin de semana. Es hora de que viva según su estatus. Miré su bolso de diseñador y el reloj de Shamal, los símbolos de su falsa opulencia. Pensé en las 4 tarjetas negras y 3 de usuario autorizado en mi cartera que pagaban sus vidas enteras, cada lujo, cada capricho. Disfruta la búsqueda, Beatriz, sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Salí al pasillo hacia los ascensores, dejando atrás el eco de su risa. Ellos salieron corriendo tras de mí, no para despedirse, sino para regodearse en el viaje de bajada, para asegurarse de que yo viera su felicidad. En el ascensor, el aire se llenó de la colonia de Jamal, una fragancia de $600 el frasco que mi empresa facturaba como gastos de representación. Beatriz sacó su teléfono y llamó en altavoz a su conserje de viajes, su voz resonando en el pequeño espacio. David, soy Beatrice Blackwell. Necesito finalizar las reservas para un extravagante viaje de lujo para mi hijo. Queremos ver las propiedades más exclusivas, las que realmente reflejen el nuevo estatus de Jamal. Mientras ella hablaba con una grandilocuencia que rayaba en lo ridículo, yo saqué mi teléfono en silencio. La ironía de que su nuevo estatus dependiera completamente de mi antigua generosidad era casi poética. Abrí la aplicación de mi banco, una interfaz elegante y discreta que manejaba millones. Con 3 simples toques, bloqueé permanentemente todas las tarjetas negras. No hubo drama, no hubo gritos, solo el frío y eficiente clic de un botón. Narración en español latinoamericano. Las tarjetas de crédito corporativas y las suplementarias, como las que ellos usaban, son revocables unilateralmente por el titular principal, y yo era la titular principal de todas y cada una de ellas. Los tribunales de familia, en casos de divorcio, pueden congelar activos si hay presunción de despilfarro, pero esto era aún más simple. Yo era la dueña. El reloj había empezado a correr en la caída libre financiera más espectacular de sus vidas. Ellos seguían planeando su futuro de lujo, sin saber que su castillo de naipes ya estaba desmoronándose, ladrillo a ladrillo, con cada palabra que pronunciaban. 7 días después, la bomba estalló. Jamal, Beatriz y Tasa estaban en la oficina de un agente inmobiliario de lujo, una de las más prestigiosas de Atlanta, listos para dar el pago inicial de $200,000 para su nueva mansión. La propiedad era una joya arquitectónica, con vistas panorámicas y todas las comodidades imaginables, el tipo de casa que mi empresa solía desarrollar. Shamal, con su habitual arrogancia, entregó la tarjeta negra a la gente, esperando la reverencia que siempre recibía. Pero esta vez, la máquina parpadeó en rojo. Rechazada. La sonrisa de la gente se tensó. Shamal intentó con la segunda tarjeta, la que Beatriz usaba para sus compras. Rechazada. La humillación fue absoluta.
El agente, con una cortesía forzada, les pidió amablemente que se retiraran, sugiriendo que resolvieran sus problemas técnicos antes de continuar. La escena debió ser digna de una película. La incredulidad en sus rostros, la confusión y luego la lenta comprensión de que algo terrible había sucedido. Shamal intentó llamarme presa del pánico, pero su teléfono, que también estaba a mi nombre y era parte de mi plan corporativo, ya había sido desconectado. No había forma de contactarme. No había forma de contactar a nadie que pudiera arreglar esto. Pensaban que se habían deshecho de una mujer amargada y se habían quedado con la gallina de los huevos de oro, sin saber que la gallina acababa de firmar su propia emancipación financiera, y con ella, la sentencia de su ruina. La noticia de su debacle financiera se extendió rápidamente por los círculos sociales de Atlanta, aunque nadie sabía el origen exacto. Solo se murmuraba sobre problemas inesperados y malas inversiones. La verdad era mucho más simple y mucho más satisfactoria. Jamal, Beatriz y Tasa se encontraron de repente sin acceso a los lujos que daban por sentados. El Porsche fue embargado, el condominio de Beatriz tuvo que ser vendido, y Tasa, la reina, que iba a atender a su rey, se encontró con un hombre que no solo no tenía un reino, sino que ni siquiera podía pagar la factura del cable. El 35% de los divorcios en 2025 involucraron disputas sobre activos financieros compartidos, y el mío fue uno de ellos, pero con un giro inesperado. Mi silencio y mi aparente pasividad habían sido mi mayor fortaleza. Había permitido que construyeran su fantasía sobre una base que yo controlaba, y luego, en el momento justo, retiré esa base. No fue venganza ciega, fue justicia estratégica. Fue la recuperación de mi poder, de mi dignidad y de mi paz mental. La libertad no solo se firmó en un papel, se sintió en el aire, ligera y pura, cuando supe que ya no estaba atada a la farsa de sus vidas. La verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que puedes controlar, y yo había recuperado el control de mi vida. La historia de Jamal y su familia es un recordatorio de que la generosidad, cuando no es valorada, puede ser explotada. Pero también es una prueba de que la inteligencia y la estrategia pueden ser tus mejores aliados para recuperar lo que es tuyo. Si alguna vez te has sentido subestimado, si has tenido que recuperar tu poder de personas tóxicas que confundieron tu generosidad silenciosa con debilidad, sabes de lo que hablo. La satisfacción de ver la justicia servida, incluso si es de una manera inesperada, es inigualable. Si esta historia te resonó, si te hizo pensar en tus propias batallas y victorias, dale al botón de me gusta. Narración en español latinoamericano. Suscríbete al canal para más historias de resiliencia y empoderamiento. Y lo más importante, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Cómo recuperaste tu poder? ¿Qué lecciones aprendiste? Tu experiencia puede inspirar a otros. Nos vemos en el próximo video.